Claro que sí, bienvenidos. FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Hola, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ya se me olvidó. ¿Por qué se te olvidó? Nada más. Ok. No, quería que empezáramos distinto, pero Ok. No, hay que ¿Cómo empezar están? igual. ¿Cómo están? estamos de vuelta. FM en línea. Hoy vamos a hablar de una super caricatura animada Creo que la caricatura animada más antigua de la de la que hemos hablado en hasta este ahorita, programa. Ujú. y probablemente de la que hablaremos por siempre. Nah, yo creo que sí, hemos visto unas más antiguas. Sí, pero no vamos a hablar de Que a eso. lo mejor vamos a hablar en algún momento. Y se llama El Show de la Pantera Rosa. El show de la Pantera Rosa, que entiendo que empezó como La Pantera ¿De la Rosa, Rosa? y después fue El Show de la Pantera Que Rosa estuvo basado y así, en un corto de la película La Pantera Rosa, del 63, que no hablaba de la Pantera Rosa, sino del detective. del detective que buscaba al ladrón de la Pantera ¿De la Rosa, Rosa? porque la Pantera Rosa era un diamante. Así es. ¿No? ¿No? Como Ajá. bien dijiste, nació en 1963 y nada más aparecía en los créditos de la película. O Ajá, sea, era un no- corto para el intro. Ni un corto, era el intro. Bueno, sí, Ajá, era el que intro aparecían los créditos y salía ahí de la la Pantera película. Rosa. No se veía como se ve ahorita. Ujú. Y fue creada por Friz Freleng y Howley Pratt. Y después, un año después, hicieron un cortometraje que ganó un Oscar como mejor cortometraje animado, donde sí ya es la Pantera que nosotros conocemos. Oye, ¿y ese cortometraje Ajá. es algún capítulo de la Pantera Rosa? No. El inicial. Ah, el de... El que pinta la ya. casa, ese es bueno, ahorita Ajá. lo detallamos. Es el primero, el que salió en el cine. Imagínate que fueras Órale. al cine y, ay, ya va a empezar la película, cállate. 6 minutos. No, pero va uno de Bugs Bunny y luego uno de la Pantera Rosa. En los 60. Ajá. ¿No? En el muy distinto. 64. Para empezar, cuando la gente iba al cine, porque ya no somos muchos que vamos al cine. Ujú. Bueno. Y después, el 6 de septiembre del 69, o sea, ya varios años después, salió en NBC, en Estados Unidos, el show de la Pantera Rosa, que ya era este personaje que conocemos que es como muy elegante y muy suave, Ajá. muy Muy silenciosa, y además a doble paso, cool. con un patrón de caminar, ¿no? Que Ajá. va como... Como trotando, como... No sé, como un pasito de tap o Iba a algo decir así, ¿no? que como entre caminata y pasito duranguense, Sí. y con la canción Turun, turun, tun, tun. Ajá. De Henry Mancini, ¿no? de Henry Mancini, que sobre todo la caricatura no tenía diálogos. Bueno, tenía en 2 capítulos que habla y dice una frase, pero el resto hasta hace y no dice nada. O sonidos, nada más, ¿no? Más que diálogos, sonidos. Sí, pero, o sea, me refiero, no hay... Si buscas en YouTube, dice La Pantera Rosa en español latino. Pues si no tiene diálogos. Solamente el narrador que dice el nombre del capítulo, ¿no? Ajá, pero Sí. y nada más. Sí. Y 2 capítulos por ahí que dice, ¿por qué los humanos no se parecen más a los animales? Y ya, Sí. Sí. ¿no? Y todo giraba en torno a un humor físico, yo diría que peripecias y enredos de la pantera. Yo diría que es slapstick, ¿no? También. ¿Correcto? Y siempre se peleaba con un personaje que era como su Rival. rival, su antítesis y su némesis. Porque cuando la Pantera Rosa quería algo, el otro era opuesto. Ajá. Cuando ella vivía, digamos, en la naturaleza, llegaba un cazador. Cuando él pintaba de azul, ella pintaba de rosa, ¿no? Ajá. Y siempre están como peleando. Me recuerda un poco como espía contra espía. Ah, sí. O sea, el yin y el yang, Ajá. pero siempre gana la pantera, ¿no? Ah, qué buena caricatura la de espía contra espía. Y tenía como un humor, yo diría, muy inteligente, sobre todo si lo comparas hoy con las caricaturas, bueno, con las caricaturas todavía de los 90s y 2000s, como que sí era muy inteligente el humor que... El humor absurdo Ajá, radicaba justo como iba a que decir, en lo una absurdo. cuestión más... como que no absurdo de lo primero que te viene a la mente. Como no random, un absurdo random, eso. ¿no? O estaba un poquito Sino más que rebuscado el concepto, o sea, era más complejo. Era como de lo un que absurdo aparenta. solamente en la lógica. Ajá. ¿No? Y como que la pantera siempre quiere imponer un poquito el caos en el orden que ya hay. El hombre bigotón chaparrito
si te fijas, es como muy ordenadito, muy estructurado, y la Pantera como que le mete caos, pero siempre gana el caos, que se convierte al final como en el orden de la Pantera. Hay algunos capítulos Ajá. que recuerdo que al final gana el orden ante el caos, y hay algunos Sí. como Sí hay algunos otros, que pierde la Pantera, ajá, pero pierde que termina corriendo y termina el episodio, ¿no? o pierde en el sentido de que él es el orden dentro de el caos del episodio. Ujú, sí. De hecho, en muchos episodios, la Pantera tiene como acciones, digamos, que violan las leyes como básicas de la física y la lógica, pero aún así lo logra. Como cuando corta ¿cómo se llama? ¿Un árbol? Un árbol y se cae todo el piso Y se y queda se el queda el árbol. árbol. Ajá. O están varios árboles y lo va a cortar y resulta un avestruz, ¿no? O cuando apaga el sol o cierra la cascada que es una llave o cosas así. Pero a veces más bien el rival empuja una puerta y en vez de que se abra, se cae la puerta y se cae al Sí, vacío. él se cae al vacío. Pero si le empuja la Pantera, sí es nada más la puerta. O sea, que eso recuerda un poco como de las caricaturas de los Looney Tunes, el Correcaminos, que cuando él ve un túnel, él sí puede atravesar el túnel y cuando va el coyote es una pared. pintura Ajá. pintada que te Correcto. simula, ¿no? La Ujú. fuga. Correcto. Sí. Como que siempre beneficia a la Pantera. Eso, siempre beneficia a la Pantera. Lo surrealista y el ganarle como a la física normal, ¿no? Sí, Digamos. sí, O sea, sí. eso me parece como que es un sello que no tienen muchas caricaturas, lo tiene la Pantera. Y bueno, la serie fue un éxito rotundo en los 60s, 70s. Se mantuvo en emisión durante varios años. El primer capítulo ganó, como dijimos, un Oscar en el 64. Y es reconocido, es de las pocas series que es muy reconocida la canción. Más que yo diría más que la caricatura. Ajá. Pero incluso en muchas generaciones hasta dicen, la Pantera Rosa. De hecho, hay varios músicos que le hacen covers Claro. a la Pantera Rosa. Existe la versión de ska, existe la versión, por ejemplo, con guitarrista virtuoso con Ronzal y cosas así, ¿no? Y no solo el tema principal, sino tiene otras cancioncitas cuando aceleran la velocidad de algo. Como el... O sea, como... Sí. Y también tiene como una que otra canción de jazz, que no es el tema, pero ya que estás viendo bueno, ahora que vimos varios episodios, sí dices, hoy sí tiene como un soundtrack entero. De hecho, el mismo tema de la Pantera Rosa hay como 10 versiones diferentes. Una como un poquito más jazz, otra como un poquito más acelerada, otra más como sin... Como música más clásica, ajá, ¿no? Sí, como sí, más sí. instrumental. Con menos instrumentos, otra con más instrumentos. De hecho, hay un capítulo en donde él va a tocarla. Que hay como una mosca. Y está aplaudiendo al final Henry Mancini, ¿no? Correcto. Mira, sí. También, qué bueno que lo mencionas, también tenía esto que en algunos episodios mezclaban la realidad con... O hacían un zoom a algo más. Y para los que vimos ya el nuevo show de la Pantera Rosa en el Canal 5, al inicio salía con un niño que piloteaba un coche, un niño real. Que no te... como... ¿Por qué? O sea, salía un niño poniéndose un casco. Además, o sea, porque un niño está piloteando un coche de carreras. Ajá, un coche de carreras. En la calle. Y que llega a un teatro como con ornamentos chinos en donde se va a presentar la Pantera Rosa. Y se bajaba la Pantera, el inspector. ¿no? Pero tenía como en algunos pequeños momentos que acercaban el zoom a algo y era como algo realista. O sí pintado, pero hiperrealista en lo pintado. ¿No? Sí. Eso también era un sello. Bueno. La serie tuvo 124, pues sí, cortometrajes porque son episodios de 6 minutos. De 6 a 7:30 minutos. Sí. De 1964 hasta el 80, que para hacer una caricatura son muchos años. Y para hacer una caricatura de 6 minutos, además. Por eso son 124. Hablamos hace unos meses de Don Gato, que te lo repetían y repetían. En 30. En esta a lo mejor nunca vimos todos. Puede ser. No lo sé. Pero eran bastantes como para no repetirlos todos. Yo creería que no vimos todos, porque además aquí creo que solo pasaba en su mayoría el show de el nuevo show de la Pantera Rosa. Bueno. Y el original creo que casi lo vimos. No. Ahí qué bueno que lo dices, hay que aclarar. Para su aparición en tele, como eran originalmente cortometrajes, lo reempaquetaron de varias maneras. Para Estados Unidos estuvo el show de la Pantera Rosa. Aquí en México nos llegó el nuevo show de la Pantera Rosa, que también traía unos capítulos de El Inspector con su asistente Dodó.
Ajá. La hormiga y el oso hormiguero. Piernas Locas Green y el mosquito dragón. Ajá. Y Hoot Clut y su... Y Lester. Y Lester su caballo. Mula. Ajá. Y después, que apenas intenté verlo, pero no me gustó mucho, La Pantera Rosa y sus hijos. Que ahí sí ya hablan, según yo, ¿no? Y como que la animación se ve distinta. Sí. Como ahí que sí perdió no, lo a mí clásico, tampoco me gustó. Y siento que como ya hablan, pues como que todo tú dices ahora, todo el lore de la Pantera como que se perdió un poco, ¿no? Ajá, sí. El chiste como tal se pierde porque ya tiene que descansar en los diálogos, ¿no? Uh-huh. Y como no eran episodios largos, sino cortos, los combinaban con bloques de tele. Yo me acuerdo que aquí en México el nuevo show era uno de la Pantera, uno del Inspector, uno de Piernas Locas, o a veces, creo que en el Canal 5 como que algo no completaban y metían un episodio de la Pantera Rosa. O metían más comerciales. Pero es que si ahorita piensas un episodio de media hora, que en realidad son 22 minutos más comerciales, pues habrían 3. Sí. Más comerciales. Ajá. ¿No? En YouTube, si los buscas, de repente te dice un episodio, pero es de 30 o 40 minutos y es un compilado de varios episodios. Que, pues, oye, 40 minutos salen 8 capítulos. Ajá, ¿no? 6 por 8. 42. 42. Bueno. Y no vamos a mencionar todos los episodios porque, como dijimos, son 124. Sí. Y aquí tengo toda la lista. Toda la lista. Que puedo poner toda la lista fijada en el primer comentario. No, pero, vamos a hacerle como en Los Simpsons todos estos son episodio gays. Cuando dice, y como el mundo ya se va a acabar, todas estas personas son gays y está Homero apuntando. Como son muchísimos, los vamos a poner así rapidísimo aquí. O si no lo veo rápido, a ver si en los comentarios ponemos todos. Uh-huh. Pero vamos a hacer un top 10 porque nos gustan mucho los tops. Aquí somos fans de los tops, Somos fans de los tops. De los 10 más populares, según ranks de internet. Uh-huh. Y empezamos con los más mencionados en listas, en YouTube y en foros. Empezamos con el primero, que es El Origen. Por favor. El ganador del Oscar, que es Pink Punk. Que es... Pink Fink, ¿no? Sí. Mi inglés no es muy bueno. Pink Fink, del 64, que es el primer episodio. Que es la Pantera Rosa junto con su rival, que es el bigotón narizón chaparrito. Ajá. Que están pintando una casa, pero mientras el señor la pinta de azul, la Pantera la pinta de rosa. Y si ves este episodio es como toda la esencia de lo que vas a ver por... 120 y tantos capítulos, 150 y tantos capítulos, ¿no? Que es lo absurdo, lo surreal, pero como el pleito, pero mientras su rival se enoja y como aún sin hablar, grita y escupe y... La Pantera siempre muy tranquila, muy ecuánime. No, muy suave, iba a decir, como que le pica y se va y se quita, ¿no? Y se pone de rosa y desaparece en el muro. Y mientras uno pinta para abajo, la otra pasa por arriba. Y me parece que es un poco como hasta danza, si ves el episodio, sí. ¿No? Como muy... De hecho, casi todos son así como muy, tú me haces, yo te hago, tú me haces, dirían yo que te como hago. estos artes marciales que dicen, todo está en el equilibrio, ¿no? Mientras tú me pegas, ¿no? Yo me muevo. Limpio en cero. Ajá, limpio en cero. Y en cera, eso, pule, ¿no? Y en cera. Y bueno, es como un juego de ida y vuelta, que escala como cosas muy ridículas. Me acuerdo que empuja la puerta y esto que el rival se cae, el narizón, y se va, y la Pantera la levanta, la vuelve a poner, la pinta de rosa, la abre y se sale, ¿no? Y como muy bailando de un lado a otro, ¿no? Que eso también tenía mucho, que habían muchas cosas surrealistas, ¿no? Muy surrealistas. Uh-huh. De hecho, si trabajara sin lo surreal, como que ya no es la Pantera Rosa, ¿no? Sí, sería nada más como un animal, pero no es la Pantera Rosa, ¿no? De hecho, según yo, en los episodios, la Pantera Rosa es el único animal. Bueno, no en todos, pero en la mayoría es el único animal que tiene cuestiones como antropomorfizadas. Camina en 2 piernas, incluso en el capítulo que, por ejemplo, es un pastor ovejero, pues las ovejas se comportan normales. Todos los animales que aparecen normales. Y la Pantera va en 2 piernas y le dice, ¿no? Y como que parece que va a hablar, no habla, da señas, pero se comporta como un humano. Ajá. El pájaro cucú, igual el pájaro cucú, excepto al final, y que ya se hace amigo de la Pantera, igual siempre es como un pájaro cucú. El perro. Ajá, el perro amigo del morrito. Señor Bigotón.
siempre se comporta como perro. Al final tiene como alguna actitud que agarra una maleta o un arma como que medio se reincorpora. Pero justo para hacer el absurdo y luego regresa a ser humano, ¿no? Y aún así nunca está en dos patas, como que batalla para hacer cosas, ¿no? Pero la pantera, como dices, es como un humano. Pero con las características de la pantera rosa. Suave, ¿no? O sea, mientras todo el mundo se pelea, la pantera, ¿no? Muy A. Arnold de su parte, ¿no? No, más bien A. Arnold, muy la pantera rosa. Sí. ¿No? Sí. Y con jazz y... Así, no, de hecho, no, si la pantera rosa se hubiera hecho hoy... Eso es de Duke, ¿no? Es que también tenía unos al final A. Arnold. Sí, como... El scat. El scat, ¿no? Ajá. Bueno, vamos al segundo, que es Pink Pijamas, que también hay que recordar en español, los títulos decía Pijamas en rosa. Ajá, todo era en rosa. No era pijamas rosas, sino lo que el sustantivo... En rosa. Ajá, sí. Eso era la traducción latina. Porque si la veías nada más Pink Pijamas en inglés, no decía nada. No había narrador. Ajá, ¿no? Correcto. Bueno, la pantera rosa en este capítulo, que es el primer episodio de la segunda temporada. Sí, es cierto. Trata de dormir tranquilamente, pero hay un mosquito que de repente como que lo empieza a joder, como Mr. Bean contra la abeja. De hecho, como en la vida real, nunca te ha pasado que además dices, ya que me pique, pero que me deje dormir. Sí. O sea, tengo que mañana que levantarme temprano. Ajá. Y creo que ya la maté. 5 minutos. Ajá. Bueno, eso mismo le pasa. Y entre las almohadas y entre prender la luz y hacer trampas, como que vuelve imposible que esté tranquila la pantera y ves que hace un desastre de la casa y que mueve cosas y es... En este no aparece su rival, el señor Bigotón, pero te das cuenta de que lo mismo absurdo... El mosquito es el rival, ¿no? Pero lo mismo absurdo y lo que yo decía, los mismos enredos, en realidad el problema es la pantera rosa. Porque en algunos episodios piensas, el tipo está haciendo su vida. Es la pantera. De hecho, en la mayoría de los episodios, él está haciendo sus cosas y de la nada sale la pantera rosa. Como dije al principio, es el caos que mete la pantera, pero gana a veces el caos, ¿no? Sí. Bueno, ese es el segundo, ¿no? Sí. El tercero, que se llama Pink Blueprint. Que sería como planos. En rosa, ¿no? Sí. Que es el episodio 13 de la primera temporada. Trata de... Está otra vez este hombrecito. Chaparrito. Con su gorrita. Construyendo, con su overall. Construyendo. Y su lápiz, ¿no? Y su lápiz. Construyendo una casa. Y se ve que está viendo unos planos. Mis episodios favoritos. También y de los míos. El míos. plano siempre es azul. El plano es azul y lo ve la pantera, sale de un barril, lo ve y cambia por un plano rosa. Pero además... Que es otra construcción como más me acuerdo que futurista. La casa del señor es muy tradicional, cuadradita. Eso, tradicional. Y la de la pantera rosa es como lo que se envisionaba en los 60s futurista, curvo, con cristal, como de los Jetsons. Ándale, que ahora como ya de se los ve Jetsons. viejo, pero en ese entonces era futurista. Ajá. Y están, bueno, continúa. Y lo está construyendo el señor. Y entonces la pantera empieza a modificar las cosas que está construyendo el señor. Y bueno, para resumir el episodio. Además, como que siempre está, que hace algo el señor y le cambia el plano, ¿no? Ajá, lo modifica y le cambia el plano. Y ya que está, se enoja, ¿no? Y vuelve a hacer todo otra vez. Al final, la manera en la que va a ganar la pantera rosa es que agarra el plano azul y no es cierto, el plano rosa lo mete en pintura azul y se lo deja. Y como es azul, el señor empieza a construirlo todo rápido. Y ya lo deja trabajar, ¿no? Por fin. Lo deja trabajar y ya se va, como en el horizonte. Y se ve la casa. Y se ve la casa como la quería la pantera rosa. Además, ¿no? Y entonces entra corriendo y cuando cierra la puerta se cae la fachada porque es como nada más un plano. Y realmente es la casa del señor. Y termina el episodio. Ajá. Muy buen episodio. Muy bueno. Creo que es como igualito el primero, solo que en vez de pintar están construyendo, ¿no? La misma... ¿Qué decía yo? El mismo baile. El mismo baile. Y en este sí, ya no me acordaba eso que decías. Sumerge el plano, pero y entonces lo deja. Y el otro, por fin, ¿no? A trabajar. Y hasta se ve que pasa más rápido, ¿no? Feliz, ¿no? Por fin. Y como, que trabaje el negro. Y al final, que trabaje el blanco. No, en este caso es que trabaje el blanco. Hice la casa que yo quería. Ajá. Muy buen episodio. Muy buen episodio. Bueno, vamos al cuarto,
que es Pink Panic, que sería algo así como Pánico en rosa. Ajá. Que es el episodio 26 de la primera temporada. En medio de una tormenta, la Pantera Rosa llega como a un hotel abandonado, como embrujado, como en el viejo oeste, ¿no? Ajá, ese fíjate que no lo había visto, yo no lo recordaba. ¿No lo recordabas? Hasta que vi el final. Y me acordé justo con el final. Y bueno, pero sí, continúa. Y en el proceso que, se registra, porque no está abandonado el hotel, quiere como dormir porque llega cansada. Y vemos que empieza a salir una sábana, que es como si fuera un fantasma típico de... ¿no? Pero se baña la Pantera Rosa y la agarra como toalla y se limpia. Llega como a espantar y sacude los muebles y entonces sacude, ¿no? Y luego sale también una calavera. Y se duerme, ¿no? En su cama. Y se duerme en su cama. Y es como muchos episodios, solo que aquí está dividido como el pleito con la sábana y con la calavera, pero que como lo surrealista que le ganes a una calavera y a una sábana. Que el fantasma queriendo asustarte, tú le estés como rompiendo el objetivo o como que haciendo que no pueda lograr su objetivo. La estás haciendo menos y entonces ya no hay la sorpresa de que es fantasma, Exacto. Y pelean y al final, digamos que como hacen mucho ruido, despiertan al lado al sheriff y se ve que es el sheriff porque trae la... Y de hecho está en la cárcel. Trae la cárcel y entonces dice, a ver, ¿no? Como que los esposas se los lleva a todos, los lleva a la cárcel, o van hacia la cárcel, pero sale el sol. Y cuando sale el sol... desaparecen todos. El pueblo, todo el pueblo. O sea, te das cuenta que todos eran fantasmas. No hay sheriff, no hay pueblo, no hay... Sí. Que es un poco lo surrealista en general de la Pantera Rosa. Sí. Y como que sale corriendo la Pantera, ¿no? Sí. Muy raro el final. Pero justo la esencia del final de la Pantera. Yo sí me acordaba, no del final, sino del episodio de la sábana. Y fue la primera vez que dije, es que la Pantera Rosa es invencible porque si hasta un fantasma lo hace que cuando se limpia y que ya se sale de bañar, avienta y sale como el fantasma, pero como con crucecitas en los ojos de que lo usaron como sábana, como toalla para limpiarse. Y no manches, nadie le puede ganar a la Pantera Rosa. Le ganó a un fantasma y una calavera, pero... Sí, pero eso se va a contradecir con el siguiente episodio. Y ahorita que lo decimos, algo que tenía muy bueno la Pantera es que puedes verlos en desorden, puedes solo haber visto 2 y aún así hay uno que te va a parecer como, este ya no sigue necesariamente todas las reglas, ¿no? O sea, no seriados y aparte muy distintos entre los episodios, ¿no? Justo como no hay una línea como de lore o de... Sí, no hay una línea definida, ¿no? Ajá, una línea definida, o sea, no hay como, pues sí, como un lore canon de la Pantera porque cada episodio es su historia propia de ese episodio y no va a tener ninguna secuencia con los demás episodios. Y en algunos siento que podrías pensar como que la Pantera es la villana y en otros al contrario es como... La víctima, ¿no? Una la víctima, en uno el villano y en otro es el héroe. Sí, totalmente. Bueno, vamos al episodio 5. Al episodio 5 se llama... ¿en cuál? Sí, Pink Abu. Que sería como susto en rosa. Sí, porque es como de Peek Abu, ¿no? O sea, como el de asomarte, pero en sorpresa. Ajá, bueno, más bien como sorpresa en rosa. Sorpresa en rosa, ajá. Y bueno, se trata de que está descansando la Pantera Rosa en su hogar y hay un ratoncito. Como negro, ¿no? Así, ajá, un ratoncito ojón. Que empieza a hacer un buen de desorden y despapalle en su madriguera que está dentro de la casa de la Pantera Rosa. Si mal no recuerdo, empieza porque va a robarle comida al refri. Sí. Y entonces la va a corretear y al corretearlo ya va a su madriguera y vemos ahí, ¿no? Que hace un desastre. Una fiesta. Está como haciendo una fiesta en su madriguera y llegan un chorro de ratones y conecta una guitarra y empieza a tocar y... Y entonces la Pantera Rosa... ya se quiere dormir y entonces va y le toca, le dice como mira qué hora son que no sé qué y entonces se van a pelear y aquí es donde contradice eso de nadie le puede ganar a la Pantera Rosa. Y le está ganando un ratoncito. Porque un ratoncito así, están así, ¿no? Y de hecho nada más se ven los pies, se ve que salta el ratoncito y solo se escucha y nada más cae encima la Pantera, encima del ratón, o sea, lo aplasta y entonces el ratón también se queda mareado. Contradice nadie le puede ganar a una rata y en su propia casa. En su propia casa. Bueno, ya al final él se disfraza de gato
Y entonces al ponerse como gato, se van corriendo todos los ratones y él persigue a los ratones afuera de su casa y error. Porque llegan al salir perros, como gato, llegan perros corriendo a su casa y entonces él se tiene que esconder en la madriguera del ratón. Y al final termina todo temblando en el hoyo del ratón, pero el ratón todavía tocando su guitarra, haciendo ya fiesta con la Pantera Rosa. Muy buen final, porque no lo ves venir. Se pone el traje y los espanta y cuando sale... Y tú crees que ya ganó. Ajá, y hay perros. Pero se le regresa. De hecho acaba como empezó el ratoncito, pegadito en la orilla ¿no? La mayoría de los episodios empiezan, más bien terminan donde empieza. ¿No? Sí. Es como un ciclo, ¿no? Es el camino del héroe, pero no hubo lección. No aprendió, no. Entonces no es el camino del héroe. Solo es un bucle. Es un bucle, correcto, tienes razón. Es un bucle. Es un bucle, ¿no? Correcto. Luego vamos al 6, que es Pink Posies. ¿Lo podrías tú traducir? Posies, en este caso sería... Según yo, sería como... Es que es poise como de fragancia. Sería como fragancia en rosa. Porque ¿sí? Es de jardín y flor podría y demás. Ser, es que iba a decir rosas en rosa. También puede ser rosas en rosa. Que básicamente es el conflicto de siempre con el señor bigotón chaparrito. Blanco. Uh-huh. En el cual es un jardinero que está, digamos, en su día a día, en su día cotidiano plantando y cortando el jardín. Uh-huh. Y lo que empieza como una simple interacción de va poniendo sus rosas amarillas, la pantera va quitándola y poniendo una rosa. Ajá. Y cada que voltea y... ¡Ay! ¿Cómo se hicieron rosas, no? Y las va a volver. Y es como ir otra vez a los primeros capítulos que en vez de pintar la casa... Es poner o plantar las flores rosas. Pero vas viendo que mientras se va enojando y entonces ahora agarra un tractor, va rapidísimo, pero atrás... Al final hasta destruye, ¿no? No, pero va rapidísimo cambiando las cabezas. No es posible. Bueno, ni siquiera es físicamente posible, pero en la pantera no existe la realidad física. Ajá. Y de hecho hay un momento en que está enojado y ya logra todo está bien. Y ya que se va, la pantera nada más gira el piso. Al final donde ya creen que ya le ganó a la Pantera Rosa. Es amarillo. Porque inclusive tapia la puerta y pone un perro para que no entre y todo. Y entonces sin entrar, nada más con la mano, ya todo el jardín lo voltea y ya se hace rosa. Muy buen episodio también. En esto sí ves como ya el enojo y la ira del otro, pero se va creyendo que ganó y ya que se fue como que la pantera dice jaque mate. Jaque mate y lo logra, ¿no? Sí. Muy buen episodio. Sí, muy buen episodio también. Luego el número 7, In the Pink of the Night, que sería como una noche en rosa. En rosa. Que es que la Pantera Rosa siempre está peleándose con, como casi todos, con levantarse en la mañana temprano con el despertador. Ajá. Y entonces ves su rutina que apaga el despertador, bueno, destruye el despertador, destruye el segundo despertador. Tiene varios despertadores y ya hasta tiene una rutina para que medio dormido destruya todos los despertadores. Y vemos, ¿no? Que además cuando destruye un despertador hay restos de que lo ha hecho mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que tenga dinero para destruir tanto? Y no puede despertarse temprano, pero bueno, es el surrealismo de la Pantera Rosa. Ajá. Y entonces al ver que se levanta ya tarde y pierde el tren, dice, necesito arreglar esto. Entonces, como estos que destruyo siempre los voy a seguir destruyendo, voy a conseguir algo adicional a lo que ya destruyo. Y va a una tienda de relojes y hay un cucú. Ajá. Y entonces pone un cucú en la pared. Un reloj cucú. Pero no sé si tú te fijaste el detalle que siempre está prendido en alarma. Está apagado y prendido. Siempre lo tiene prendido. Y entonces ese día se va a ir a dormir. Y a la 1 de la mañana, pues, cucú, ¿no? Y a las 2 de la mañana, entonces, en vez de, como decía ahí, de ser apagar la alarma, no. Pues entonces se va a pelear con el cucú. Uh-huh. Y dentro de ese pleito termina aventándolo al río. Al río. Se va a dormir, parece que ya va a poder dormir, pero ahora el remordimiento de aventarlo al río, porque además es un cucú real. O sea, es un pájaro real en el reloj cucú. Ajá.
Y vemos que en realidad el pájaro se salvó, se llevó la maquinaria, regresó a la casa, se metió, pero mientras la pantera vemos que imagina va llorando. Primero se imagina cómo se murió y entonces va corriendo sí, y se avienta al lago y lo vemos que está nadando y no lo encuentra. Está llorando, le avienta rosas y llega a su casa triste y ve al cucú. Y entonces, no se murió y vemos que termina donde empezó. Está dormida la pantera como siempre y al lado está el cucú. Y suena el despertador y ahora el cucú es quien destruye el despertador. Llave y destruye el despertador como empezó y le hace como bien hecho. Se quedan a dormir. Y se vuelven a dormir. Dice, no resolvieron el problema. Y de hecho hay otra boca más que alimentar. Pero es muy chistoso. Muy chistoso. ¡Cucú! Además, muy icónico el sonido del cucú. Porque luego hasta le hace como... Y el cucú, es lo que te decir, igual que el señorcito que se va pelea, como enojando. Va increchendo, pero al final son amigos. Al final son amigos. ¿No? Eso es lo importante esa es la lección del capítulo. Nunca hay que perder la amistad. Al final el enemigo de hoy... Si no puedes con él, únete al enemigo, ¿no? Correcto. Bueno, vamos al episodio 8. El episodio 8 es Pink Pest Control, que sería en español algo así como control de plagas en rosa. Sí. Que es el episodio 1 el episodio 22 de la temporada 1, en donde la pantera rosa en su casa se da cuenta que tiene termitas y entonces todo... Una termita. Y la vemos que va... ¿no? Y todo en su casa, sus muebles, que es de madera en medio del bosque, se empieza a comer todo se lo empieza a comer. Uh-huh. Y bueno, igual, un poco como el del cucú, atrapa a la termita en una botella. En un frasco de vidrio, ¿no? En un frasco, y lo avienta al lago, si no mal recuerdo. Como en el cucú también. Como en el cucú. Sí. Y la termita escapa y regresa a la casa y destruye toda la cabaña. Casa. De hecho, él, si no mal recuerdo, tiene una escopeta, ¿no? Le empieza a disparar y entre que él está con la escopeta y la termita está comiendo las cosas, terminan destruyendo toda la cabaña y al final del capítulo, como que vemos regresa, amenaza a la termita. Y entonces la termita le empieza a ayudar a construir una nueva casa al ser como una sierra. Ayudar es un decir, la tiene como ahí nada más. Como secuestrada. Vemos que ya trae como el lapicito y ya está todo el marco de madera y nada, la está usando como sierra. Y ese sí termina como, ¿y este es final triste o es final feliz? Es un final, y punto. Sí. Sí. Es muy, muy raro ese final. Sí. Porque en todo el capítulo está, por decirlo menos, huevoneando. Y al final está como molesta porque tengo que construir otra vez en toda mi casa. Pero además como si fuera... No, pero y que nunca hace nada la pantera y ahora es tengo que construir una casa. Arquitecto, ingeniero. No, sí, porque aprendió con el señorcito cuando el plano en rosa. Pero no hizo nada, le cambió el puto plano. Bueno, pero aprendió viendo. Aprendió algo. Bueno. Sí. Vamos al 9, que es Pink Sphinx, que sería algo así como Esfinge en rosa. Uh-huh. Que es el episodio 19 de la primera temporada. La pantera rosa está en Egipto y compra un pequeño camello porque es para el único que le alcanza, porque va viendo y bueno, ¿cuánto tiene una moneda? Y le dan, pero así como el que está ahí abandonado lejos, es una madrecita de camello y entonces se lo lleva para su excursión porque va como a desenterrar va a encontrar un tesoro en una ruina, ¿no? Exacto. Pero trae una madre y lo echa y, o sea, no hay manera en que el camellito se lo lleve. Y entonces acaba la pantera cargada y el camello. Y dices, bueno, muy la pantera rosa, ¿no? Y entonces, al final encuentra un diamante en una ruina, pero como que termina recibiendo una maldición que la transforma. Agarra el diamante y cuando va corriendo con el diamante se va transformando en un lagarto, en varias cosas, y entonces el camello se espanta de él y de todas maneras se echa a correr y entonces ya no le sirve ni para regresarse. Sí, está muy raro ese episodio porque aparte de que sí consiguió, casi todos consigue su objetivo, pero hay como que yo te voy a decir, una letra chiquita en el objetivo. Yo te voy a decir, en muchos pareciera que lo va a conseguir y no lo consigue. En este sí lo consigue, pero hay una letra chiquita que es como que se va transformando al final mientras corre junto con... Le cae una maldición. Le cae una maldición, pero pudo haber hecho todo sin el cabello. Sin el cabello, sí. O sea, hay unos que es obvio que en este no.
Sí. Es como, ay, pon al camellito. Y lo dibujaron y, ay, pero mira cómo me quedó el cabellito. Pero no puede cargar nada. Por eso haz que le aviente y entonces al final la carga. Y entonces, ¿para qué el cabellito? Bueno, está bien, ya lo empezamos a dibujar. Mete el cabellito. Ajá, sí. Y bueno, el último episodio. El 10. El 10 es Psychedelic Pink, que sería psicodelia en rosa. Que es el más experimental de todos. Para mí es de los mejores capítulos de La Pantera Rosa. De hecho, cuando lo vimos de niños, como que yo me quedé pensando y dije, ay, como que no sé si entendí bien el capítulo. Te iba a decir, cuando lo vimos de chiquitos, no le entendí. De hecho, pensé como, ¿y esto qué es? Y apenas que lo vi, dije, no manches, está bien bueno. Está bien bueno. Pues sí se fumaron sí, de hecho, hasta como que da como un poco de miedo, ¿no? No sé si miedo, como de incertidumbre, o sea, como de ansiedad. Como que hay algo así como raro. Una vibra rara. Bueno, menciónanos de qué va. En el episodio va la Pantera Rosa caminando como por siempre y un fondo. Tirin, ¿no? Y encuentra una puerta que dice libros misteriosos. Según yo antes. Tienda de libros misteriosos. ¿No? Sí, dice así la puerta. Es que yo me acordaba que. Y tiene un ojo. Que tiene un ojo. Tiene un ojo, pero va caminando y dice eso. Y entonces se le queda viendo a la puerta, se cierra el ojo y de repente nada más se ve que hay como un halo. Como que estuviera soñando, ¿no? Como si estuviera hipnotizado o algo así, ¿no? Como un halo raro. Y entonces como que despierta, o sea, como que agarra otra vez la onda, entra a la puerta, pero y se cierra y como que está en otro mundo, ¿no? Y adentro encuentra otra vez al señorcito, al bigotón. Pero es un hippie. Ahora es hippie. Y es como buena onda. Exacto, es como la Pantera Rosa ahora. Ahora la Pantera Rosa es como el como ordenado. Ajá, y el hippie es como más así. Sí. Sin temas. Y entonces siempre quiere agarrar un libro y siempre pasa algo. No sirve una lámpara. Se cae al vacío. Y está como muy bizarro, ¿no? Entonces, de hecho, en uno de los segmentos tiene un libro y de una lámpara se cae el señorcito y aplasta el libro y entonces se lo llevan como si fuera un herido y se muere en el quirófano el libro. Pero de hecho le empieza a hacer con un serrucho y con un buen de cosas. Muy y al final se quita el sombrero y le hace como que se murió el libro. Total, al final, no me acuerdo qué pasa, que le pega al señorcito y entonces se pega como con varias letras que se caen y entonces agarra una F como si fuera una metralleta y lo va correteando. Le va disparando y lo va correteando. Empiezan a forcejear, se caen por un como elevador. Y despiertan, ¿no? Y empiezan a girar y en el giro se ve que es el ojo de la Pantera Rosa, que empiezan a alejarlo y está ese halo que el ojo de la puerta inicial como que empezó a hipnotizar. Te deja la duda de si todo fue un sueño, si entró a otro mundo y regresó. ¿Qué pasó? Y de repente en eso va pasando el señorcito hippie y le dice, pasa adelante, y entonces la Pantera dice, no, y se va. Y entonces entra el señorcito, cierra la puerta. Y el ojo nos vuelve a hacer ojito, no se mueve el ojo, solo empieza a hacer el halo. Y entonces como que se entiende que nos está hipnotizando a nosotros. O entramos en su mundo, no sabemos. Correcto. ¿Fue un sueño? ¿Fue una alucinación? Si entramos al otro plano, pues está muy bizarro. Está muy bizarro y como medio experimental porque cambian los roles. Es lo que te voy a decir, aquí el enemigo no es enemigo, de hecho es como inicialmente aliado, luego se enoja, pero en todo el tiempo, como decías, es hippie, trae como la mata larga y es como el que le enseña. Trae como una piochita, ¿no? Una piochita y la mata larga y como boina. Y le enseña cómo hacer cosas cuando es al revés normalmente. Sí. Muy bizarro. Muy bizarro, pero muy bueno el episodio. Si cada episodio es diferente, este sí como que no tiene casi nada que ver con los otros. En cuanto a visualmente, todo es muy bizarro. Sí, de hecho, inclusive los colores de los fondos como que no tienen estructura. Normalmente en los episodios de La Pantera, el fondo sí tiene que ver con la locación donde están, pero en este caso, el fondo nada más son como plastas de colores, como si fuera una pintura abstracta o surrealista. Sí, está muy raro. Pero está bueno. O sea, yo sí lo recomiendo, pero ponle atención. Sí, ¿no? Sí. Bueno, esos fueron el top 10, pero ya que los vimos, nos acordamos al menos de 3. Ajá. No sé si tú luego te acuerdas de otro. Sí. Que los pasaban sobre todo en el Canal 5, y entonces pensamos que hay que mencionarlos. Ajá. El primero es Pincarela, que sería como Cenicienta en rosa.
Ajá. Que es la historia de Cenicienta, con el toque muy... Que empieza con una bruja borracha, Hay ¿no? una bruja borracha, y entonces como está bebiendo y manejando su escoba voladora, se le cae su la varita, ¿no? ¿Y en dónde cae? En un bote de basura donde lo ve la pantera. Y pues, ¿qué es esto? ¡Ay! Tiene magia, ¿no? Y entonces va a ayudar a la niñita pobre que está ahí cerca de ella. Y ve un anuncio de un concurso de belleza. Y el premio es salir con... Lo anoté aquí porque me pareció muy gracioso. Pelvis Presley. Pelvis Presley, que es Elvis Presley. Y entonces la convierte en Cenicienta, ¿no? Ajá. Vestido, le va ayudando casa, y todo. Y de hecho es muy chistoso que pareciera todo Cenicienta y le dice, un momento. Y agarra una calabaza con ratas y la va a convertir como en Cenicienta. Y se va. Suficiente. Va a la chatarrería y le dice, por $1 esa chatarra. Y lo convierte en una limusina. Y que hasta ve el dólar el que le dio, ¿no? Y es la historia de Cenicienta. Ajá. Solo que aquí regresa la bruja borracha. Y empieza a combatir con la pantera, ¿no? Que es un pleito muy chistoso, muy Pantera Rosa, que lo convierte en una aspiradora. Pues la aspiradora con la la agarra y la convierte. Pero y se va con la varita. Uh-huh. Y entonces suena la campanada de las 12. ¡Tan! Y entonces se acabó la magia. Entonces regresa con la... Pues ya con la carcacha, con la niña y todo. Y ya es pobre otra vez, ¿no? Sí. Pero llega... Lo voy a volver a leer. Pelvis Presley. Y de hecho es muy chistoso que llega con el zapato que dejó. Y antes, la ve a ella, pero antes a la Pantera Rosa. No le cabe. Ni siquiera es mujer, pero olvídalo, güey. Y ya lo prueba. Y cuando se la pone, automáticamente. Ni siquiera es humano. Automáticamente sale el corazón. Y nada más con ponérselo, la besa. Y se convierte otra vez en. Que tampoco tiene mucho sentido. Ajá, y se van, ¿no? Y se van juntos. Y vuelve a caer la varita. La varita porque otra vez está borracha la bruja. Pero aquí, cuando se pelean... Se convierte en pantera, ¿no? En pantera rosa femenina y se ve muy linda. Y entonces suficiente rompe la varita. Y se van. Silba a la nube, iba a decir la nube voladora, ¿no? A la escoba voladora. Y se van juntos y ahí termina. Sí. Muy chistoso el episodio. Muy chistoso. Pero de este episodio me acuerdo verlo, no sé... 40 veces. 40 veces. Porque además dura 6 minutos. Que entonces... además lo veíamos en las mañanas antes de ir a la escuela, ¿no? O en la tarde-noche. Lo pasaban luego en la tarde. De ese ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo antes de también ir a la secundaria. Sí, bueno. Bueno, ese es uno que me acuerdo. ¿Cuál otro te acuerdas? A mí me gusta mucho uno donde la Pantera Rosa, no me acuerdo cómo se llama, donde la Pantera Rosa trae una espina en el pie y que le ayuda a un señor que va borracho a su casa. Sí. Y entonces ya se hace como que su esclavo, la Pantera Rosa. ¿La espina? La espina, y entonces le hace así como, porque no habla nunca. Ajá. Como, soy tu súbdito. Y entonces cuando llega el señor a su casa y la señora le va a pegar con el sartén, le llama a la pantera y la pantera le hace y la espanta. Cualquier cosa que quiera. Y entonces ya el esposo se pone de agarrado. El huevón borracho y empieza a llamar a sus amigos y hace un buen de cosas. Y cada que la esposa le va a decir algo, le silba a la pantera y la pantera y entonces se va corriendo la esposa. Hasta que vuelve a pisar otra espina la pantera. Y la esposa se lo quita y entonces se anula el contrato. Pero y entonces ve que el señor está silbe y le pega. Y le pega y no llega. Se acabó el súbdito, ¿no? Sí. Muy chistoso. A mí me gusta mucho ese. Pero me gusta mucho ese episodio. Llamémosle Esclavo en Rosa. Puede ser. Bueno, otro que me acuerdo y para mí es un poco la esencia de la Pantera Rosa, se llama We Give Pink Stamps, que sería como damos estampas en rosa. Hay una tienda departamental y la pantera se oculta como vago, durmiendo en la tienda departamental, pero siempre llega el cuidador, ¿no? Pues el conserje, más que cuidador, porque trae siempre su escoba. Tiene razón. O sea, no es guardia, sino es conserje, y entonces se oculta. Él se pone como tapete, ¿no? O algo así. Hay unos tapetes de animales, pero hay uno de tigre. Y entonces se mete abajo y conforme se va moviendo, pues cree que está vivo el tapete, ¿no? Sí. Y entonces al final es como un ciclo siempre de peripecias, pero renuncia porque siente que está volviendo loco el conserje. Y entonces cuando llega el siguiente día uno nuevo, se vuelve a meter la Pantera Rosa, pero saca un letrero y dice, Here we go again. Y volvemos a empezar, que es como
por qué los capítulos de La Pantera Rosa nunca se resuelve el problema, pero en lo chistoso es que después de todo lo que pasa y que se echa perfume y uno de los tapetes resulta que es un tigre de a de veras y persigue a la pantera, en vuelve a empezar, pero nada más cambió. Ahora vemos no al señor, sino a un nuevo conserje. Y es muy chistoso y volvemos a empezar. Hay otro, ahorita que estabas diciendo varios, ese, así, ¿no? Me acuerdo de otro episodio que no sé si lo traíamos aquí en la lista. Según yo no, porque ya pasamos la lista y no salió. Pero hay uno en donde la pantera encuentra una llave y se mete a una casa, pero no es su casa. Y también hay un señor borracho que se mete a su casa y entonces ya como que empieza como que el pleito. Al final es como muy chistoso porque es también un baile. Todo lo que hace el señor, como que la pantera va saliendo cuando él va entrando y así como que nunca se cruzan. Y cuando llega a cruzarse, él cree que es por su borrachez que ve a la pantera rosa. Porque además es como el elefante rosa, ¿no? Ajá, y entonces rápido le llama a Alcohólicos Anónimos y llega su padrino. No, llega su padrino y le dice, no, hay que quitarte todo el alcohol. Y entonces empiezan a quitar todas las botellas de alcohol de la casa. Pero ven a la pantera. Y están en una mesa y ya que están como que orando o algo así, de repente pasa la pantera y se quedan viendo y se van corriendo los dos otra vez al doble A. Como a desahuciados, ¿no? Del alcohol. Ajá. Sí. Tiene varios episodios donde hay alguien borracho. Sí. La bruja, el señor, sí. Algo tenía, iba a decir Henry Mancini, pero... No, muy realista. O sea, tiene cosas como muy realistas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho el arca de la pantera. Que es como el arca de Noé. Que hay un señor que va a hacer el arca y llevan a 2 animales, pero al final lo corren. Y entonces él reza que, ay, déjenme, por favor. Y lo deja subirse y la pantera baja a todos los animales y al final dice, ¿por qué los humanos no se parecen más a los animales? Sí. Va, pero una pantera fumando y es como... esa es la otra. Cada que aparece en el inicio, aparece como con un cigarro a veces súper aparece largo. Con el cigarro, a veces no. Tenía como señora de la alta sociedad su... Para que no quemarte los dedos. Para que no te apestaran los dedos. No te apestaran los dedos. Bueno. Así es. ¿Quieres decir algún otro capítulo? Con esos, ¿no? Vamos a datos curiosos. Datos curiosos de la Pantera Rosa. Empezamos. Bueno, el primer dato curioso. La Pantera Rosa casi no habla, pero fue una decisión creativa, deliberada, para hacer el humor universal. Es decir, los pocos personajes animados que funcionan igual en cualquier idioma. Porque dijimos hace rato que decía en español latino. Pues quitando al narrador, porque un huevón no tradujo en texto teclear qué significaba el episodio del inicio, pues no necesitas nada más. O sea, no, pero además antes no podías modificar el original footage. No, pero puedes añadirlo, porque hay cosas que cuando aparecía, sí aparecían. Puede ser, pero según yo... A ver, no lo puedes modificar, pero añadiste audio. Sí, bueno, eso, pero ya hasta los 2000, en los 90s que empezó eso, según yo no era como que tan fácil. Según yo no era tan fácil, pero sí podías, tiene un costo, tiene todo, pero... Era más fácil llamarle a alguien y decirle que diga, no sé qué, rosa. A lo que voy es que, o sea, la Pantera Rosa se comunica con gestos y mímica, y te digo, solo en 2 episodios habló, y es una frase. Pero esto no es como que digas, ay, pues un día no se les ocurrió nada, y no, desde el principio así fue, y por eso es universal. Y por eso ponen la música y hasta te imaginas como alguien caminando muy suave, ¿no? Que además, o sea, cuando empezó el cortometraje en el 64, o sea, tenían muy pegados los 40s y 50s, que era Charlie Chaplin y todo eso del cine mudo, ¿no? Pues mucho antes. ¿Ah, era antes? 50s ya había con audio. ¿Cuándo fue entonces el cine mudo? ¿Como en los 20s? Ajá. 20, 30. No. Entonces, olvida mi comentario. Pero, no, te voy a decir, pero todavía había esto como de que te acordabas de que pasaba una ventanilla con el diálogo y habían cosas, a lo mejor no mudas, pero que hablaban poco. Sí. Pero bueno, fue una decisión, ¿no? Otro dato curioso, de Patty Freeland Enterprises fue el estudio fundado por exanimadores de Warner Brothers. Uno de ellos hacía dibujos a Bugs Bunny y a otros, y ya que lo buscas en internet dices, está muy bien animada, o sea, me refiero a no necesitas diálogos, no necesitas explicar nada,
porque ya tenían toda la carrera de... El know-how de cómo hacer la animación de Warner. Que además digo, pues ahí Warner Brothers debió de haberla, como a ver qué quieren hacer mejor, ¿no? Háganlo en Warner Brothers, no hagan su propia empresa. Pero pues ves que diferencias creativas y políticas, ¿no?, de las empresas y demás. Pero sí, ya que lo investigas, digo, Bugs Bunny y otros dibujos, y se ve ahí que, ay, pues sí son... Hasta por eso los trazos sí se parecen. Sí. Como animación clásica, ¿no? Eso, animación clásica, porque sí era animación clásica en ese entonces. Otro dato curioso es que la música, como ya habíamos dicho, fue compuesta por Henry Mancini y es considerada de las más reconocibles de la televisión y el cine. Y sí, en los 90s, o sea, ponías esa canción y sabías que ya estaba la Pantera Rosa, ¿no? Ahorita apenas vi, creo que a Brincos Dieras. ¿Qué la puso? Ajá, y empieza. Y ya Brincos Dieras ha de tener como 40, 50 años. A él seguramente le tocó verla de chiquito, pero no importa que él le tocó, sino lo hace porque todo el mundo la reconoce. Sí, eso, porque es una cuestión reconocible. Bueno. Sí. Otro dato y muy, muy curioso, el antagonista, que es el chaparrito bigotón. Que a propósito le decimos así, chaparrito bigotón. Comúnmente conocido como, bueno, nosotros decimos chaparrito, pero en inglés es The Little Man. O sea, el pequeño hombre. El pequeño hombre. Es una caricatura del propio animador Friz Freleng. Aquí lo vamos a ver. Ok. Es chaparrito, es bigotón, es narizón, medio peloncito. No puedo decir así igualito porque es un trazo muy básico, es como una abstracción de alguien. Ajá. Pero sí tiene los rasgos, o sea, sí es él. O sea, sí es una caricatura de él mismo intencionada, ¿no? Y yo creo que pues cualquier persona creativa que es como un poquito neurótico, por eso lo expresivo de cuando se enoja, cuando avienta las cosas, pues es el creador de la Pantera Rosa. Ya. Ahí está puesto, pero bueno, no, en ningún momento, por ejemplo, tiene nombre. The Little Man o el bigotón narizón no tiene nombre. Él no dice, no voy a decir que soy yo, pero si me conoces, pues soy yo, ¿no? Sí. Bueno. Otro dato curioso es que en un episodio de El Laboratorio de Dexter, que se llama A Silent Cartoon, es un homenaje al corto de la Pantera Rosa, en donde Dexter está haciendo como The Little Man, o como el pequeño hombre, y él quiere pintar el laboratorio de azul y Didi de rosa. Sí me acuerdo de algunos pedacitos que Didi va como de puntitas danzando, como en todos los episodios, que se mete al laboratorio de Dexter. Y que es muy rosa el personaje de Didi, y que tiene ¿no? pocos diálogos, ese episodio es un tributo. Ajá. Muy me acuerdo. Yo también me acuerdo y era muy buen capítulo muy también. Buen capítulo. De por sí, el laboratorio de Dexter era muy buena caricatura. Sí. Está bueno que haga tributo a las caricaturas. Ajá, ¿no? Si en ese episodio sí diría, no muy distinto a la vibra, pero en ese episodio te da la esencia de azul y rosa en silencio, y mientras Dexter como el hombre chaparrito muy enjundioso, muy estructurado, Didi muy, ¿no? Alma libre, ¿no? Ajá, danzando. Ajá. Sí. Así es, Artur. Bueno. Y bueno. Vamos a concluir. Podemos concluir este episodio de La Pink Panther. Del nuevo show de la Pantera Rosa. Del nuevo show de la Pantera Rosa. Bueno, la Pantera demuestra que no necesitas palabras para contar buenas historias, pero sobre todo para ser gracioso. Aunque a veces es graciosa involuntariamente. Ajá. Porque hay episodios que tienen risas grabadas, y cuando se escuchan las risas grabadas, la Pantera está... o sea, es gracioso para nosotros ver cómo la caga la Pantera, pero no es gracioso necesariamente para la Pantera. Sí. Que es como reírte de la tragedia de alguien, pero en buena onda. De hecho, si te fijas, la mayor parte de gags de la Pantera Rosa son tragedias, pero tragedias que como no tienen una consecuencia... A ver, que en el mundo animado, seguido ve hacia algún lado y explota algo y está ya toda negra. Pudo ser mortal, pero es una caricatura, relájate, ¿no? Sí. O sea, eso. Su esencia está en la creatividad, en el ingenio, pero sobre todo en la elegancia con la que enfrenta los problemas y cómo terminan. No sabemos si lo soluciona, pero incluso cuando sale pues entre corriendo y no resolviendo el problema, o sea, y volvemos a empezar, pues tiene como una actitud así muy
suave. No se está preocupando. No está... Ajá. Yo siento que un poco el mensaje o como que las lecciones que podemos tener de la Pantera Rosa es que al final, si te sale o no te salen las cosas como tú quieres, al final puedes tomarlo como un tanto zen, en el sentido de que, o sea, no relájate, tiene, ¿no? Eso, no tiene por qué ponerte en una vibra o en un estado como muy alterado. Correcto. Emocionalmente, porque él siempre, le vaya bien o le vaya mal, al final siempre termina siendo como la Pantera cool, ¿no? Como relajada. Como en lo que decíamos de lo surreal, yo tomo mucho que como que tomar las cosas con calma y con humor puede convertir un problema en oportunidad, porque cuando algo no funciona, que luego la Pantera Rosa nada más gira algo y como que todo el cuarto cambia de sentido y dices, pero la vez que mientras lo hace, o sea, está muy serena, muy en calma, ¿no? Cuando, va a aparecer algo en esto, pues lo agarro y lo convierto en un hoyo, ¿no? ¿Qué hizo? Pero no la viste que estuvo preocupada, sino, no, muy... De hecho, un poco eso que hace también es como... O sea, eso, no tomarse muy en serio a sí misma. No diría que el mensaje, pero algo con lo que juega mucho es con el pensar afuera de la caja. Porque uno normalmente cree pero en calma, ¿no? O sea, nunca lo hace. Es que siento que son dos cosas. O sea, las mezclan. Sí. Pero el pensar fuera de la caja es algo que utiliza mucho el recurso, la Pantera Rosa. Te esperas, ¿no? Porque, exacto, si tomas lo que estás viendo de la caricatura como que con tu sentido rígido, efectivamente no tiene sentido, pero cuando dices, pues, o sea, ¿cómo le da la vuelta? Y ya está. Le doy la vuelta y lo resuelvo. Exacto. Al menos no me la pasé mal. Relaja. ¿No? Ajá, sí. Así. Sí, yo lo tomo mucho eso de no tomarte como tan en serio y resolverlo con calma. Así la Pantera Rosa. Muy buena caricatura. Muy buena caricatura. Hay un canal de YouTube que se llama... Bueno. Hay varios, pero hay uno que es... Yo en uno que dice Pink Panther... Oficial, ajá, exacto. Y hay otros en español, pero... Ahí están todos los capítulos. Y también hay muchos. Hay otro, no me recuerdo el nombre del canal, pero lo tiene como compilaciones. Entonces puedes ponerlo y son 40 minutos, pero te echas 12, 13 capítulos. Sí, entonces, pues ahora búsquenla, sí que búsquenla. Es una de las caricaturas que yo digo que siempre que la ves, te ayuda... Como que te ayuda a entender algo, a lo mejor de lo que... ¿no? Uno, como que te da el relax, pero además como que siento que te ayuda a ver de repente las cosas como que de otra manera. Y siempre que veo el capítulo, un nuevo capítulo, bueno, no nuevo, un capítulo nuevamente, como que de repente lo veo como que con otros ojos. O sea, como que le encuentro otra cosa. Le veo más otros detallitos, lo de la pintura, lo del fondo. Sí, yo también. Y bueno, a los que vieron la serie, si la vieron, déjanos en los comentarios cuál es su episodio favorito. Tienen ciento y tantos para... las huellitas de emoticón, hay unas huellitas. ¿De rosas? Bueno, no, sí rosas, pero hay huellitas. ¿De Pantera? De Pantera. Y aunque no lo mencionamos, coméntenos si quieren que hablemos de los otros personajes que en el nuevo show salían. El inspector. Podemos hacer un episodio solo de esos personajes. Locas. Coméntenos si la vieron, si les tocó el nuevo show. Platíquenos qué otro personaje quieren, qué otra caricatura. Y pues denos like, suscríbanse, compartan. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos.